Introducción. Al clasificar los conceptos, nos percatamos de que estos tienen dos propiedades que no pueden faltar, las cuales nos ayudan a diferenciarlos. Estas son extensión, que analiza el número de objetos al cual el concepto hace referencia, y comprensión, que reúne las características de pertenencia y que son primordiales de cada objeto. Principio de identidad. El principio de identidad se conforma por un ente que, según su proposición y su concepto, éste no puede tener más de un significado. Como ejemplos simples tenemos: todo objeto es idéntico a sí mismo, A es igual a A, y el triángulo tiene tres lados. Otros ejemplos que podríamos decir es: William Shakespeare fue un dramaturgo, actor y poeta inglés. Romeo y Julieta es la obra más conocida de Shakespeare. Aquí en este principio se está afirmando que Romeo y Julieta es la obra más conocida de este autor y no puede cambiar su significado. Y como último ejemplo tenemos Stanislavski es idéntico a sí mismo. El principio de no contradicción. Para Aristóteles, este es el primer principio. La formulación ontológica. Esta nos define que no puede haber una cosa que sea y que no sea. Esto a respecto de la misma cosa, ya que aquí hay una contradicción. Un ejemplo podría ser que es imposible que una obra de teatro no sea una obra de teatro. La formulación lógica. Esta nos define que en toda contradicción hay una falsedad. Un ejemplo podría ser que una obra de teatro no es una forma de hacer arte. El principio del tercer excluido. Este consiste en que entre dos suposiciones no existe un factor de por medio, por lo tanto se plantea el es o no es. No hay un depende, que sería un término condicional, o un a medias, o un medio hacer, o medio existir. Por lo tanto, este principio afirma o niega sin tantos rodeos. Como por ejemplo en estas tres acciones, el pestañear, mancharse o simplemente apoyarse. ¿Se ejecutan o no? Simple. No existe un medio mancharse o un medio tocar con el codo una superficie. El principio de la razón suficiente. Esta nos dice que nada existe sin una causa o razón determinante. Esto quiere decir que la verdad o falsedad de una proposición solo puede afirmarse bajo el sustento de otras proposiciones. De no ser así, esa confirmación no puede ser aceptada. Como por ejemplo podemos mencionar: la popularidad del arte tiene una razón y esa la encontramos al estudiar cómo ha influido el arte en la sociedad. Los singulares. Este se utiliza para referirse a un solo objeto, como por ejemplo teatro, actor, actriz, obra y entre otros. Los particulares. Este se utiliza para referirse a una parte de una clase de objetos que comparten los mismos conjuntos de características, como por ejemplo las obras de William Shakespeare o también como obras de teatro dramáticas. Universales. Hace referencia directa a una parte de toda la clase de objetos que comparten un conjunto de características primordiales. Por ejemplo, los teatros. Hay gran variedad de teatros, por su diseño arquitectónico, su escenario y su ubicación. Encontramos el teatro isabelino, el teatro al aire libre y el teatro de caja. Pero sin importar su estilo, todos cumplen en tener una característica primordial que los vincula, la cual es presentar obras de arte escénico. Colectivos. Hace referencia directa a objetos que juntos forman una nueva clase determinada de objetos. Ejemplo, un elenco, que está formado por varias actrices y actores. Simple, se les llama así porque hacen referencia a una sola nota característica, la cual puede ser tener o poder ser. Un ejemplo es William Shakespeare. Complejos. Son aquellos conceptos que se forman a partir de dos conceptos o más con el fin de conformar un concepto más original y nuevo. Un ejemplo es hombre artísticamente talentoso. Se unen las características del concepto hombre con las de los conceptos artísticamente y talentoso. Los conceptos abstractos pueden ser muy fáciles y a la vez muy complicados. Sin embargo, hay que tener en cuenta al momento de reconocerlos
que estos hacen referencia a las características que se entienden literalmente por el concepto y nada más. Por ejemplo, en las imágenes vemos claramente que se habla del amor y de la pereza, sin tener que dar más demostraciones o explicaciones. Los conceptos concretos suelen ser más específicos y a lo mejor personalizados. Por ejemplo, en la imagen podemos observar el teatro Epidauro, el cual tiene su época, su historia, su lugar de origen, etc. El concepto claro consiste en lograr distinguir los objetos semejantes por sus características, tanto generales como específicas, como por ejemplo entre estos dos peces que, a pesar de pertenecer a la misma familia acuática, los colores, el tamaño y sus condiciones de vida permiten diferenciarlos entre sí. En el caso de los exactos, se maneja una identificación más focalizada, viendo al objeto como un prototipo sin necesidad de compararla con sus parecidos como esta rana, la cual solo con observarla se sabe que es venenosa. Los conceptos distintos son aquellos con características básicas y esenciales de una clase determinada de objetos. Estos buscan profundizar un conocimiento más complejo. Por ejemplo, no es lo mismo definir diabetes como una idea exacta a el conocimiento con todos los detalles que lo rodea, tal y como lo conoce un endocrinólogo, que es el especialista que ve este tipo de enfermedades. Otro ejemplo podría ser relacionado a la política. El concepto de política visto desde una persona que no conoce mucho del tema es totalmente distinto al de un sociólogo que básicamente una de las ramas de su estudio es la política. Conclusión. Los diferentes principios nos permiten generar definiciones lógicas certeras, fundamentadas en la razón.